tema de transformaciones lineales, pues digamos, me dan una función. La función básicamente se mueve, como dice acá, tomando puntos de R4 o vectores de R4 y transformándolos en este caso en vectores de R2. ¿Sí? Entonces un vector de R4 de la forma X, Y, Z, W lo transforma en un vector de R2 donde mi primera componente se va a dar por X más 2Y menos Z y la segunda componente por Y menos 4W. Esto me convertiría puntos de R4 a puntos de R2. Entonces, transformación es cualquier función, ¿sí? Va de un lado al otro. Lo que nosotros queremos es que sea lineal. Entonces, la primera pregunta en este tema va a ser si es lineal. Entonces, recuerden que ser lineal es que respete las sumas. Es decir, que si le aplico la transformación a U más B, debe ser lo mismo que aplicar la transformación a U y sumarle la transformación aplicada a B. ¿Sí? Es decir, que la imagen de la suma de dos vectores debe ser igual a la suma de la imagen de cada uno de los vectores. Entonces, calculamos aquí por separado cada lado. Primero calculé la imagen de la suma. Entonces, fíjense que aquí sumo primero los vectores, componente a componente. Aquí supongo dos vectores genéricos de el espacio de salida o el dominio, que sería R4. Entonces, X, Y, Z, W y el otro el A, B, C, D. Sumo los vectores primero. Listo, tengo estas nuevas componentes. Este es un nuevo vector de R4. Y aplico con esta definición la transformación. Entonces acuérdense que él pone x más 2y menos z. Entonces ahora haría todo x, que es x más a, más la segunda componente, que es y más b, menos la tercera componente, que es z más c. Fíjense que es una sustitución prácticamente en la función. Y lo mismo para la segunda componente. Me dices la segunda componente menos 4 veces la última componente. Entonces la segunda ahorita no es y, sino y más b, menos 4 veces lo que antes era w, por ahora es w más t. ¿Sí? Distribuimos ahí, rompemos los paréntesis y llego hasta esa expresión. ¿Sí? Luego desarrollo el otro lado. Entonces desarrollando la imagen de U más la imagen de B. La imagen de X, Y, Z, W pues es la misma expresión que teníamos al principio. ¿Sí? La imagen de A, B, C, D pues va a ser la misma, solo que pues estoy cambiando A por X, B por C, B por Y, perdón, C por Z y D por W. Y sumando esas expresiones pues llego a esto, ¿sí? Componente a componente. Recuerden que aquí todo esto es una componente y toda esta resta y suma de acá es una componente. Esto es una matriz o una matriz de 2 por uno o un vector simplemente de R2. Y pues si comparamos estos dos, se pueden fijar que aparecen exactamente los mismos términos con los mismos signos, por lo tanto se cumple la propiedad de respetar la suma. Es decir, la transformación respeta sumas. La otra expresión o la otra propiedad, perdón, que tenemos que verificar es que respete la multiplicación por escalar. ¿Qué es eso? Que si yo aplico t, alfa siendo un escalar, un número real, por un vector u, es lo mismo que aplicar o calcular la imagen de u, o t de u más bien, y luego multiplicar el alfa. Es decir, el orden en que yo ponga el alfa no debería cambiar. Entonces, primero arranqué del lado izquierdo, esta la voy a llevar de un lado al otro. Una forma es lo que hicimos ahorita, que es desarrollar el lado izquierdo por un lado, desarrollar el lado derecho, luego comparar resultados. Otra forma posible es intentar partir de un lado y llegar al lado derecho. Entonces parto del lado izquierdo y quiero llegar al lado derecho. Entonces, t de alfa por el vector sería esto. Recuerda que lo primero en estos casos es desarrollar lo que está dentro del paréntesis, entonces por eso multipliqué alfa por mi vector, que sería esto, y le apliqué la transformación que me dijeron desde el principio. Recuerde que en todo este proceso estamos suponiendo que nuestra transformación toma un vector de 4 componentes y lo transforma en 2 con esta indicación de acá. ¿Sí? Entonces, esto mismo se lo estoy haciendo, pero al vector alfa x, alfa y, alfa z y alfa w. Entonces, donde pasa, donde había x antes, ahora va a aparecer alfa x, donde había y, ahora alfa y. Entonces, fíjense que todos los vectores quedarían, o los elementos del vector quedarían acá. Entonces, de nuevo, lo que yo quiero es llegar a factorizar alfa, ¿sí? Dado que se puede hacer. Entonces, factorizo alfa en la primera componente, factorizo alfa en la segunda, y me doy cuenta que puedo factorizarlo en todo el vector, ¿sí? Como cuando factorizamos variables de soluciones homogéneas. Entonces, aquí tengo alfa por un vector, y me doy cuenta que este vector que tengo como x más 2y menos z, y menos 4w, ¿esto es quién? Esta es la transformación en x, y, z, w. ¿Sí? Recuerden que esto es exactamente esto que nos dieron acá. ¿Sí? Esto es igual a la imagen de x, y, z, w. Por lo tanto, esto es alfa, que ya teníamos afuera, por la transformación en x, y, z, w. Entonces, fíjense que aquí partí del lado izquierdo, de esto de acá, y llegué al lado derecho, que era alfa afuera de la imagen. Piense que no lo puedo sacar de inmediato porque justamente es lo que queremos probar, ¿no? Entonces, teniendo esas dos propiedades, que fue respeta la suma y respeta el producto por escalar, entonces estamos probando que la transformación es lineal. De nuevo, si falla una de las dos, recuerden que en ese caso tendríamos que no es transformación lineal. Y relacionenlo, fíjense que hay una relación muy directa ahí
con la idea de espacios y subespacios, ¿sí? Fíjense que son muy parecidas a lo de suma, cerrado para suma y cerrado para producto.